cuando el balón le va llegando a Luis Díaz, como que el balón sonríe. Bueno, me van a tratar bien. ¿Está aprendiendo inglés? Le dije yo, sí. Entonces él me mira, ¿y por qué? Bueno, porque usted ya se va a ir. Un día una charla técnica, yo le dije a Luis, usted, si no es el mejor jugador del mundo hoy, va a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Después de la charla se me acerca, o en el camerino, se me acerca Teófilo. Teo me dice, profe, de pronto no lo presionaste mucho. Entonces yo le dije, no, yo creo que ese man es uno de los mejores jugadores del mundo, lo va a hacer. Hola amigos del anecdotario de Gol Caracol, hoy un invitado de lujo, de gala. 3 mundiales tiene el profesor Luis Fernando Suárez. Jugó al fútbol, jugó en Nacional, jugó en Pereira. Es uno de los alumnos aventajados de Francisco Maturana, del Bolillo Gómez. Ha dirigido equipos en Colombia, en Perú, en México, además de las selecciones, profe. Profe, un gusto, bienvenido. ¿Cómo se encuentra, profe? Muy bien, muchísimas gracias y de verdad muy agradecido por la invitación. ¿Algo ha hecho, no, profe? Sí, yo creo que ha sido bonito. Después de que uno se pone, cuando hablaste respecto a todas esas situaciones, y bueno, el recorrido ha sido largo, de pronto extenso, de pronto muy exigente, pero también con un montón de cosas bonitas. Creo que eso es lo más importante, como que revisar todo eso y ver lo que se consiguió, bueno, eso halaga. Bueno, profe, ¿por qué el fútbol? Bueno, yo sí practicaba el fútbol como así, en el barrio, común y corriente, en la Comuna 13, era en Medellín. En ese tiempo no era comuna, en ese tiempo era un barrio San Javier. Ahora ya ese barrio San Javier es parte de una comuna, se volvió como más interesante el nombre, ¿no? Pero sí era la barrita de la cuadra, donde uno tenía un parque público ahí donde se podía hacer cosas pequeñitas, de fútbol, de voleibol, de basquetbol. Pero también había una cancha ¿De tierra? al lado de tierra, donde también jugábamos todo el fútbol. Pero así como yo de pensar que iba a ser futbolista profesional, nunca. Después cuando yo estaba estudiando en bachillerato, en el Liceo Antioqueño, en un anexo de la Universidad de Antioquia, el entrenador de la categoría tercera de la Liga Antioqueña, que era de la Universidad de Antioquia, vio algunas condiciones en mí y me puse a entrenar. Yo creo que lo más importante en esto fue que como que yo a cada cosa le ponía El alma. el alma y el empeño total. Un día yo le pregunté al entrenador, ese entrenador, que se llama Gonzalo Pérez, que me viste a mí como para llamarme a ese equipo. Me dice, yo no sé, pero al menos era el más grande de todos y este para algo sirve. Bueno, un día se dio la situación en que me llamaron para jugar un partido, un fin de semana. Yo supuestamente jugaba en los puestos de adelante, era Usted empezó por adelante. disque. Entonces faltó un defensa central y Gonzalo Pérez me dijo, entra de defensa central. Y le digo yo, ¿qué hago? Él me dice, marque al 9 por todas partes y no lo deja hacer nada. Me fue muy bien ese día, el 9 no hizo nada, entonces ahí empecé ya como defensa central. Y aplicado en las 4 o 5 cosas que sabía y con el tiempo buscando esconder muchas las 1500 cosas que no sabía hacer. Creo que eso fue lo que más me ayudó. La aplicación, el estar ubicado siempre y el trabajar duro. Y ahí cuando se empieza a marcar el camino como hacia, y como que esto es lo mío, como que voy a ir a jugar al estadio con público, como que voy a ser profesional, profe. No sé, eso se da como Después me ve alguien en la Liga Antioqueña de Fútbol, Justo Lopera se llama el entrenador, que fue mi primer técnico de selección Antioquia. Luego Humberto Ortiz. El Tucho. El Tucho Ortiz, gente que me ayudó demasiado, demasiado, no solamente como jugador de fútbol, sino como persona. Por ejemplo, Humberto El Tucho. el Tucho Ortiz, hubo una época donde mi padre, que trabajaba era mecánico textil, él trabajaba en una empresa de fábrica de medias que ya se terminó, se llamaba Pepalpa. Esa empresa quebró y mi padre se quedó, mi papá se quedó sin trabajo. Y no, pues obviamente sin trabajo tampoco hay entrada de nada. Entonces a veces la comida era muy poca o a veces no era nada en la casa. Y Humberto el Tucho supo de esas circunstancias y me invitaba a mí a comer a su casa. Estando en selección. Estando en Selección Antioquia. Entonces imagínese usted lo que yo hacía por Humberto o por Tucho cada vez que yo jugaba un partido. Me mataba por él.
Bueno, son esas clases de personas en las cuales a uno lo ponen por ahí arriba, lo suben de muchas cosas. Bueno, y así entrené, después empecé a jugar, jugué en una selección Colombia juvenil, es que fue a Uruguay, a Paysandú, con unos grandísimos jugadores por allí. ¿Quiénes estaban ahí, profe, en esa selección? Checho Angulo, me acuerdo, Carlos Ricaurte, Víctor Luna, Jorge Porras. Todos jugaron bastante. Había un gran equipo, había un muy buen equipo en esa ¿Y el DT selección. quién era? Finot Castaño creo que era Finot, El profe Finot. el profe Finot Castaño, si mal no recuerdo. Cuando llegué ya había como cierta expectativa con esos jugadores de esa selección, y a mí me compró Nacional a la Universidad de Antioquia por ¿Cuántos balones? 40. Yo 40. costé 40 pelotas de fútbol. ¿Y usted sí valía 40 balones o más, profe? No, creo que 20, sí. No, Pero sí, 40 pelotas. Y bueno, ya empecé en Nacional a entrenar en divisiones menores. El primer técnico que me dio la posibilidad de jugar como en el fútbol profesional fue Osvaldo Subeldía. a leyenda, ¿no? No, y también estuve en un equipo grandísimo que fue ese del 81, 80, de los 80 hasta los 81, 82, que cuando él se murió en el 81. Lleno de grandísimos jugadores. Estaba, por ejemplo, César Cuetro, Guillermo La Rosa. Me tocó jugar con Jorge Luis Brown, o sea que habían unos jugadorazos. Lo devuelvo un poquito. Si era verdad que Didi Valderrama era mejor que Carlos Valderrama, como dice Carlos, Para mí sí, también. ¿qué hacía Didi? Didi hacía de todo, le cabeceaba bien, le pegaba bien con la derecha y con la izquierda, hacía pases, remataba fuertísimo al arco. ¿Y de qué jugaba, profe? Porque algunos decían que era media punta, que era delantero, que era un Y extremo. podía jugar de cualquier cosa. Adelante, de mitad adelante. Yo creo que de 8, de extremo, de centro delantero, de 10 podía hacerlo. Lo único que yo creo que en lo cual le ganó Carlos fue que Didi era más tímido, Didi era muy tímido. Entonces de pronto hay veces Didi se perdía en esa situación. Hay una curiosidad o una cuestión muy extraña. Hay veces en que uno como entrenador empieza a hacer, por ejemplo, a hacer un entrenamiento. Entonces va armando los dos equipos, ¿no? Sí, sí. Y entonces uno dice, tengo 22 jugadores y bueno, entonces uno empieza a armar el equipo con los 22 jugadores. Y de pronto a uno le falta alguien, le falta uno, le falta alguien, le falta uno. ¿Quién es? ¿Quién es? Y de pronto me falta Didi Valderrama. Ese es eso. No se sentía él. No, él era más, quería ser lo más invisible posible. Creo que eso fue lo único que de pronto falló. Pero en el resto, aparte, como persona, un monstruo y como jugador, espectacular. Volvamos a ese Nacional. ¿Qué hace usted siendo juvenil y llega a ver todas esas figuras que me estaba nombrando y usted viniendo de la juvenil con ansias, con ganas? ¿Usted qué hizo o qué le impresionó? Porque creo que había un montón los entrenamientos eran llenos de un montón de cosas tácticas diferentes a lo que uno... Con su día. Con su día, claro. En ese tiempo los equipos profesionales, Nacional igual no tenía, por ejemplo, el sede. Pues nosotros teníamos que ir con nuestra propia ropa, llegar a un lugar específico. A veces, muy de vez en cuando entrenábamos en el estadio, pero si no, teníamos canchas de las fábricas. Coltejer, ¿no? Paco, había una que llamaba Cartón de Colombia. Pues no había un lugar. Nosotros no teníamos lugares, teníamos que a veces nos llevaban en un bus. El bus no era del equipo, el bus era de un colegio que lo contrataban para que nos llevaran a los que no teníamos carro. Y allá se entrenaba, y se entrenaba de muchas maneras y bien. Yo recuerdo que a mí lo que más me ayudó fue las situaciones esas en las cuales uno como que tiene que esforzarse muchísimo más por las exigencias de un técnico. Subeldía era muy exigente. Subeldía era... Pero lo mejor de Subeldía, un día nos paró por ahí antes de un entrenamiento y nos dijo algo. Yo sé que yo los molesto mucho todos a ustedes. Yo sé que yo los jodo mucho. Y yo les quiero decir algo. El día, cuando yo los esté molestando, no se preocupen. Preocúpense cuando no los molesten, porque ya no me importan. Entonces, la exigencia física era grandísima, la exigencia táctica era muy grande, era mucho. Y teníamos, por ejemplo, yo era defensa central. Entonces yo en cada partido de entrenamiento, que eran más duros que los partidos del domingo, yo tenía que marcar o a Vilarete o a Palavecino. Entonces me tocó duro. Entonces
Bueno, creo que aprendí mucho de eso, de la exigencia de un muy buen entrenador. Cero comodidades, comillas, en ese tiempo para lo que se vive hoy, ¿no? Era un fútbol más silvestre, Es verdad, no había tanta situación donde no habían cámaras, no no habían redes sociales. no había eso, pero ya habían, incluso que eso es lo más triste a todo. Ahora hay mucho más cámaras, hay mucho más glamour, mucho más egos. Pero, por ejemplo, había mucho más cercanía con el periodista. Claro. El periodista, por ejemplo, iba a la práctica y ahí se miraban toda la práctica. El periodista iba antes del partido, entraba al camerino mientras que nosotros lo estábamos cambiando. Ellos nos estaban entrevistando. Igual cuando se terminaba el partido. Entonces había como una mayor cercanía con el periodismo. No había esa barrera tan grande que uno en determinado momento pone. Y lo otro era así, era más de barro, más de entrenar fuerte. Yo recuerdo que había los días martes, nosotros le decíamos, los suplentes le decíamos el día del no afloje. Porque los martes, bueno, siempre había partido el domingo y después hasta el otro domingo. Claro, partido ya. De vez en cuando había un partido un miércoles. Pero era domingo a domingo, entonces el martes, el lunes el grupo descansaba todo. Entonces el grupo titular, cuando llegaban algo con alguna resaca. ¿Guayao? Con algún guayao. Pero a los que éramos suplentes en esa época nos ponían a entrenar mucho más duro. El martes era una cuestión tremenda. Entonces nos ponían a hacer vueltas y vueltas a donde estuviéramos, en la fábrica que estuviéramos. Entonces, y el que se ponía con un megafón era Carlos Alberto Díaz, que era el entrenador, o a veces el preparador físico, o Subeldía también. Entonces él siempre le decía, no afloje, y no era corra y corra y corra y corra. ¿Y los del Guayao? Los de Guayao ahí mirándonos, ahí sentados, recuperándose, hasta se bien del partido. Claro. ¿Mucha bohemia, profe, había en ese tiempo? Sí. A veces era una situación que era muy, muy normal. Los domingos después del partido normalmente la gente salía. Era como el día que ya se daban su asueto. El domingo por la noche era que se cazar infractores. Pues como que todo el mundo era consciente de que eso se podía hacer. No había después el martes el día que iban a hacer examen de alcoholemia, no le hacía ninguno. Yo pienso, y en ese sentido creo que hemos mejorado mucho, sí, en ese sentido pues yo creo que ahora la exigencia era mucho mayor, la exigencia es mucho mayor en ese sentido y que la gente tiene que cuidar. Pero en esa época como que todo el mundo vivía esa misma circunstancia, los de Nacional, los de Millonarios, los de América, todos tenían esa misma cosa, casi que era una costumbre de que ellos después de los partidos salieran sin ningún problema a ir a bailar salsa o alguna cuestión, para descansar, ahí terminar de descansar. Profe, ¿cuándo se hace titular o cuándo gana importancia después en ese Nacional del que me habla? 1983. Yo en el 81 juego mucho porque ese 81 hay muchos jugadores de Nacional que van a la selección e incluso César Cueto y Guillermo La Rosa van a la selección peruana. Entonces hay una época donde ellos se van para la selección, los de Nacional con Vilardo, creo que era el técnico, y Guillermo se va para Perú con César. Nos quedamos un grupo muy joven y hicimos una buena campaña. Entonces yo jugué ahí mucho tiempo. Cuando llegaron los grandes, pues lógicamente había que esperar un poquitico. En el 83 con Cubillas me dio oportunidad y jugué mucho. Jugué primero al lado de Paredes, Roberto Paredes, y luego con José Luis Brown. Ese fue el año donde más jugué yo, más tiempo estuve de titular, donde era... Sí me considera que era verdad, yo podía estar de titular. Fue un buen año con Luis Cubilla. ¿Cómo era ese Tata Brown que después fue selección argentina, figura mundial? Era un jugadorazo. Jugaba espectacularmente bien. Las cambios de frente. Tenía un manejo de tiempos grandísimo. Tenía un cabezazo defensivo y ofensivo muy bueno. Hablaba muy bien. Y se ubicó muy bien acá, en Colombia. Él llegó y de verdad hizo cosas como bueno, aquí hay como un líder, muy buen líder. Es en realidad un grandísimo jugador. Profe, y si yo le digo Nacional, ¿usted qué me dice? ¿Qué le llega al corazón, al alma, a su pensamiento? Yo creo que lo de Nacional para mí ha sido como el empezar a aprender un montón de cosas. Yo de Nacional es primero llegar a divisiones menores, jugar un campeonato de reservas, o 2, creo. Mi técnico fue Eduardo Retat, creo, me acuerdo. Después tener la posibilidad de jugar a nivel de profesional, de ser campeón con Nacional siendo jugador.
de ser campeón de Copa Libertadores de América, de tener incluso ser director técnico de un grupo de jugadores que hacía 15 días, 10 días habían sido campeones de Copa Libertadores de América, siendo yo compañero de ellos y a los 15 días entrenador de ellos. Luego quedar campeón, la primera vez que quedé campeón fue con Nacional en el 99. Entonces cuando yo menciono a Nacional, pues lógicamente pienso que si no hubiera existido eso, no, incluso hasta la posibilidad de ser entrenador de verdad, se dio porque había un entrenador en Nacional que creyó en mí antes de que yo creyera que podía ser entrenador, que fue Francisco Maturana. Entonces todo está alrededor de Nacional. Entonces hay muchas cosas en las cuales yo, pues lógicamente, tengo que agradecerle al equipo. Los jugadores que más lo marcaron en ese Nacional siendo jugador, profe. Cuando empecé a jugar en el equipo, por ejemplo, Hernán Darío Herrera, yo creo que Hernán estuviera jugando fútbol en este momento, él renaciera o podría jugar sin ningún problema en este fútbol de hoy que es tan trepidante y con tanta velocidad. Hernán lo podía hacer sin ningún problema. César Cueto, Brown. Incluso yo cuando empecé, que estaba en las divisiones menores y que estaba entrenando, me tocó Miguel Ángel López. Y es un defensa central que yo admiraba mucho, lo admiro, pues lo admiré hasta todo el tiempo, lo admiré. César Cueto, La Rosa, bueno, y después de los otros, los que fui compañero de ellos, René Guita, Andrés, Leo, todos esos jugadores, yo menciono todos esos jugadores de Nacional del 87 al 89, y yo lo único que lo miraba, yo, wow, ¿yo con quién estoy? ¿Qué clase de jugadores son estos? Yo, Dios mío, porque aparte no solamente jugaban bien, eran demasiado inteligentes, proponían incluso trabajos estratégicos, una cosa increíble. Y era el arriero de hoy. O sea, siempre ha sido así, zafado, el arriero, yo soy arriero y... Creo que ahorita se ha quitado un poquitico el capote, antes era todavía tenía capote, pero así igualito. No ha cambiado, creo que es una esencia en él. El lenguaje, su todo, igual, comportamiento. Idéntico. Y sigue siendo alguien que es, con los amigos es bueno, siempre. Siempre que hay un contacto visual al menos con él, ya al menos hay una sonrisa. Y eso es bueno. ¿Qué me dice Guita? Yo tengo con René un montón de cosas que son espectaculares. Primero fui compañero de él como jugador. Estuvimos en ese Nacional, quedó campeón de Libertadores de América. Luego yo lo dirigí a él. Yo lo dirigí a él en el Aucas, lo dirigí a él en el Pereira. Y luego fue, incluso cuando estábamos en Ecuador, él fue parte de mi cuerpo técnico. Preparador de arqueros. Preparador de arqueros de la selección ecuatoriana. Lo único que a mí me da tristeza respecto a esa situación es que él no pudo ir al Mundial conmigo, porque hubo una circunstancia allí cuando él estaba, que él era el preparador de arqueros de la selección, pero a la parte de jugaba con el Aucas, y salió positivo por doping, y entonces lo sancionaron y era de lógica, no podía que siguiera y que fuera parte de la selección ecuatoriana, que ya estaba casi clasificada al Mundial de Alemania. O sea que ha habido un montón de cosas. Fuimos compañeros, yo lo dirigí, después de compañero mío en cuerpo técnico, pero lo más importante es que ha sido un gran amigo para mí. Estamos en contacto, tenemos un trato hasta muy especial. Él me dice gorda y yo le digo negra, nos tratamos muy, muy bonito. Sí. Si le digo Francisco Maturana, ¿usted qué me dice? Si él no hubiera existido, pues yo no hubiera sido técnico. Él vio cosas en mí que yo nunca creí que los podía hacer. La primera vez que me llamó a que yo fuera parte de un cuerpo técnico, yo siendo jugador de Nacional, me llama un día y me dice, yo quiero que vos le ayudes a Juan José Peláez con la selección juvenil. Él era entrenador en ese momento de la selección juvenil que está preparándose para Suramericano, que era en Argentina en el 88. Entonces yo le dije, Pacho, yo de milagro trabajo aquí como jugador, yo no sé dirigir. Me dice, no, es muy fácil, mira, en esa época trabajamos muchas repeticiones de cosas, la línea de 4, 4-2, 4-4, pues todo lo que determinadamente eso fue como un boom. En efecto fui y hice eso y me fui a trabajar con Juan José. Creo que fue muy caritativo conmigo, entendió, pero yo de todos modos también intenté ayudarle en eso, en lo que yo repetía cosas en las cuales eran Hugo Gallego y Pacho Maturana que nos guiaban en ese Nacional. Y fue tan bueno eso que clasificamos a un mundial. Yo estuve ¿En el de Arabia? El de Arabia Saudita. Claro, como asistente. 89. En el 89 como asistente. Estuve en ese mundial como asistente de Juan José Peláez. Cuando yo regresé
regresé a la disciplina del equipo en el 89 y llegué a la Copa Libertadores de América. A mí no me tocó la primera fase, que fue contra los ecuatorianos, creo. Me tocó la segunda parte, a jugar contra Millonarios y todas estas cuestiones. Se terminó la Copa Libertadores de América y Maturana me llamó. Nosotros terminamos el 31 de mayo y el 8 o 9 de junio Pacho me llama y me dice que quiere conversar conmigo. Entonces él me cita en un restaurante por ahí en Medellín, cerca del estadio. Cuando yo llego estaba él con Hernán. Y lo primero que me dice es, mira, vos sabes que yo me voy con Hernán para la selección. En esa época, acuérdese que era un campeonato, era un torneo de 3 meses que se jugaba y no más. Entonces, yo me voy con Hernán y vuelvo con la selección, con Nacional. También Y ahí venía. podía dirigir a la selección y dirigir un equipo. Entonces yo quiero que vos seas el técnico de Nacional. ¿Cómo? No, sí, no hay problema. Entonces me dicen, lo mejor de todo es que si te va bien, es culpa tuya, si te va mal, es culpa mía, entonces no te preocupes, ya, ok. Entonces él me presentó, el mismo día por la tarde me presentó como el entrenador de Nacional, campeón de Copa Libertadores. Yo dirigía a Nacional en el 89, segundo semestre. Lastimosamente no pude terminar el torneo porque se murió, nos mataron a Vega. Sí. Entonces, pero ya había regresado Pacho también en esa época, pero es así, yo en ningún momento pensaba que yo podía ser entrenador. Maturana sí. O sea que por eso tengo que agradecer un montón de cosas. Claro. Ese título de Copa Libertadores, ¿qué le dejó? Gloria, plata, un buen premio, amigos, Maturana, ¿qué le dejó? Lo que pasa es que no es ganar una Copa Libertadores de América, no quedaste y alzaste la copa, sino un montón de historias que quedan allí. Es que Nacional no queda campeón por lo que se da desde el 80 en el primer semestre del 89, sino que empieza desde una huelga que hace Nacional, los jugadores de Nacional, a finales del 86. Nosotros en esa época estábamos en el equipo y el presidente o el dueño del equipo era Octavio Piedradita. Y llevábamos algunos meses sin recibir nada, ¿no? Pues hubo un momento en que ya la cosa era complicada, que no se aguantaba más. Y se reunió el grupo y no entrenamos más. Entonces hubo una semana tensa, una semana donde desde el lunes hasta el día de viernes nosotros no entrenábamos, no practicamos nada. Y el día viernes hubo un cambio abrupto donde, hubo gente que compró a Nacional. Esa gente que compró a Nacional fue la que empezó en el 87 con Francisco Maturana, que Francisco estaba en el Once Caldas, y empezaron a traer un montón de jugadores. Y se armó un equipazo. Pero se armó el equipo desde una huelga porque no nos pagaban. Y después la contratación de Maturana y de un montón de jugadores, que ahí es donde está la clave. No es muy buenos jugadores solamente, los procesos, sino que hay un proceso y hay una idea. Maturana, el primer día que nosotros nos concentramos en el 87, en enero, nos reúne en un salón y nos dice, ¿a qué venimos acá? Todo el mundo dijo una cosa, aquella, lo otro, pero lo más importante era, tenemos que quedar campeones. Es campeones. Y no solamente campeones de Colombia, sino, campeones de Copa Libertadores, que se logró en el 89, eso no se logró antes. Y la propuesta desde ese equipo era grandísima en todo. La propuesta es hacer un montón de cosas nuevas. Yo por ahí tengo algo escrito respecto a eso, a cómo uno cambia de un fútbol que es prestado, donde nosotros estuvimos desde por allá, desde el 48, que fue cuando inició esto, hasta el 87, 88, con fútbol prestado, donde no había ninguna... Había identidad. La identidad la creó Maturana. El único que medio había sacado la cabeza y había hecho cosas por allí diferentes había sido Gabriel Ochoa Uribe, porque no existían ni técnicos colombianos. Pero con otro estilo. Con otro estilo, pero al menos había quedado campeón con Santa Fe, había quedado campeón con Millonarios, había quedado campeón con América, pero el resto ninguno se había sacudido. Bueno, este sí, fue un estilo que empezó desde allí y se creó al menos una identidad futbolística, con gente que pensaba y que creían en ellos. Lo más importante, por ejemplo, cuando hacíamos el parangón de Carlos y Didi, Carlos se puso encima a todo el equipo y el carácter de Carlos es una cosa increíble. Dentro de lo que es futbolísticamente hablando, puede que tenga uno dice, el pasecito cortico y aquello y lo otro. Pero en lo demás, en el carácter, en el cómo, en la personalidad, en cómo afrontaba cada partido,
A Carlos le enseñó a mucha gente. Y él fue el que nos sacó adelante también. Pues había alguien que era abierto como Maturana y había unos jugadores que eran muy inteligentes como para tomar decisiones propias, como para creer en ellos. Para mí ese Nacional es una representación de un montón de cosas en las cuales yo estuve ahí metido. Estuve de aprendiz. Yo escuchaba a los jugadores. Iba a veces a las concentraciones de la selección y escuchaba a cada uno de esos muchachos. Bueno, o escuchaba el cuerpo técnico de la selección y de internacional. Aprendizaje total. Profe, ¿y cómo fue asumir ser técnico a los, creo que fue 29 años de ese Nacional campeón de Copa Libertadores y cómo calar en el mensaje? ¿Quién le escuchaba? ¿Si eran receptivos? Yo creo que lo más bonito de todo y lo más importante es que Maturana no hizo las cosas así sin más ni más. Y me llamó ese día, al mediodía, y me dijo, vos vas a ser el entrenador y ahorita te presento como el entrenador de este equipo. Él había hablado seguramente con todos los demás. Pues él creo, y en ese Había allanado el camino. él había hablado con todos los jugadores de Nacional. ¿No? ¿Ustedes qué piensan? Pues así más o menos. Yo me voy, me se Hernán, voy a poner a Luífer, él me dice Luífer, voy a ponerlo a él de entrenador. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que la gran mayoría le dijo que sí, pero la gran mayoría, lo que más bonito fue, no, todos, es que entendieron la razón y lo que hicieron fue ayudarme. Pues lo que hacíamos de trabajo, ellos nunca tuvieron ningún problema, porque lo podían haber hecho. Hey, hermano, vos sos igualito que nosotros, o de pronto, porque yo en esa época yo entraba a partidos, era suplente siempre. Entonces casi que pasar de un rango por aquí a subirlo para acá, entonces de pronto ya podían sentir mal, y nunca. Siempre fue colaboración, siempre fue hablar, y yo creo que un poco eso habla mucho de lo que es el gran grupo. Hoy todavía tenemos un grupo de chat donde estamos todos los de Copa Libertadores y donde alguien que cumple años lo felicitamos, donde hay siempre una posibilidad de una reunión la hacemos. Ese equipo no era solamente buenos jugadores con la pelota. Eran gente que eran muy claros y por eso se consiguió lo que se consiguió. Una inteligencia táctica, una inteligencia en todo sentido como para saber a qué podía llegar. Hasta eso, hasta entender que uno en determinado momento puede que no tenga las capacidades como para dirigir, porque todavía no tenés todo ese tiempo de estudio, pero había gente que decía, bueno, démosle un espacio y ayudémosle a este muchacho. Profe, ¿no había egos? ¿No había grandes? No, pero es que habían un montón, es que de buenos, pero que eran, por ejemplo, Albeiro Zuriaga. Albeiro pero era un niño. Personaje, ¿no? Pero estaba René, por ejemplo, y estaba Andrés, y entonces había un montón y estaba Alexis, y estaba Fajardo, ¿no? Y luego estaba Treyes. Y lo que más había allí era alegría, lo que más había era gente que disfrutaba el fútbol, lo disfrutaba de una manera tal, pero cada uno sabía en qué tenía que estar, en el rol que está metido. Ricardo Pérez, por ejemplo, el Chicho era un animal corriendo, apretar sus dientes y todo, pero ese era el jugador que necesitábamos. Y al lado, otro que también era fuerte, pero que con la pelota era mucho más claro, Leonel. Entonces, cuando uno empieza a hablar sobre los jugadores y como que los pone bueno, Perea, o Chonto Herrera, León Villa, uno dice, ¿qué egos? Bueno, y eran todos grandísimos jugadores. Pues muchos de ellos tienen la selección en Colombia, pero no había así como alguien como que se la creyera que era el único, no, absolutamente no. Profe, su Nacional campeón. Esa es una historia bonita. Mi evolución se da, bueno, después cuando empiezo ya a ser entrenador de fútbol, después de un tiempo largo. A mí se me termina la época esa de ser entrenador de fútbol y era interino con Nacional y yo me convierto en asistente técnico de Hernán Gómez en el 90 y hasta el 93 estoy de asistente técnico. Luego en el 94 yo me voy a entrenar el Deportivo Pereira la primera vez y era la primera vez que estaba como entrenador. Me fue relativamente bien, al menos salvamos la categoría, pero yo sabía que algo me faltaba todavía. Y otra vez me tira el salvavidas Maturana y me lleva como asistente técnico de la selección ecuatoriana en el 95. Me voy como asistente técnico de él. Él me da oportunidad de ser técnico de una selección ecuatoriana en una Copa América, en Bolivia. Y cuando se termina todo esto en el 97 de la eliminatoria, a Pacho lo llaman para Costa Rica. Y él me llama y me dice a mí, no puedo ir con vos porque me exigen que tenga asistentes costarricenses, pero lo más importante es que ya estás listo, ya puedes trabajar solo.
Yo ahí sí me sentí que Ya estaba listo. que estaba listo, ya después de 10 años, casi 10 años como asistente técnico. Pero de todos modos me fui a ser asistente técnico de Javier Álvarez en la Selección Colombia de Mayores. Y ese 99 hubo esa situación de Tulón, donde también por circunstancias medio extrañas, yo fui a un comité ejecutivo, vine a Bogotá, y estamos en la operación, y en ese momento llegó uno de los directivos y dijo, nos invitaron a Tulón. Ahí empezaron el debate de quién iba a ser el técnico de la selección. Javier quería ir como entrenador. Él quería ser el entrenador. Y todos los directivos le decían, no se exponga a situaciones que pueden ser complicadas. Más bien, ¿por qué no nombramos a uno de los asistentes suyos? Que si le va mal, pues lógicamente listo, no pasó nada y él se vuelve como asistente técnico. Listo, yo empiezo a entrenar a Colombia. Recuerdo que en esa época estaba la regla del sub-20. Empezamos a llamar a todos los que jugaron a la sub-20, lo empezamos a entrenar desde el lunes hasta el día jueves. Entrenábamos en una cancha en Llano Grande, la Hostería Llano Grande en Medellín, en Río Negro. Ellos entrenaban hasta el jueves se iban y así armamos el equipo. Y yo me fui con el equipo y quedamos campeones. Entonces cuando regresé, fui a la Copa América. En Nacional de esa época estaba relativamente bien, pero como que el fútbol, bueno, no somos exigentes nosotros, nos gustaba mucho. Era Merlo, creo que era el entrenador. Entonces me llamaron a mí a ver si quería ser el entrenador. Y dije, listo, ok. Entonces fueron 4 o 5 meses, creo que fue el campeonato que yo dirigí en el 99. Tenía un muy buen equipo. Lo único que era pues yo no hice muchos cambios. Lo único que quería era como que tuviéramos grupo, situación de amor, de apego por el equipo. Y ahí me metí mucho en eso. Y la gente ayudó y quedamos campeones. Ese fue un muy buen año. Pero básicamente y ahí es donde uno dice, estoy para algo, pero más por cómo saber manejar grupos. De pronto en la parte estratégica, en la parte táctica, movimientos, uno puede tener hasta muchos conocimientos desde jugador. Pero cómo el manejo de grupos creo que era importante y necesario aprender. ¿Y quiénes fueron sus líderes en ese Nacional campeón, profe? Miguel Calero, Morantes, Totono. Yo tenía un delantero, era una locura, León Darío Muñoz. Nosotros jugamos con 5 volantes. Mackenzie era el otro. Y el único delantero era León Darío. Y León Darío, él solo, a los cuatro, ¿no? Sí, y a los 4 defensas del equipo contrario les ponía problema. Era una cosa increíble cómo se movía. Aparte era un goleador grandísimo. Pero Álvarez era el campero, sí. El campero Álvarez. Pero el más, pues bueno, yo creo que soy injusto el decir que el más, pero sí, uno de los más relevantes para nosotros fue Miguel. Miguel Calero era alguien desde el liderazgo. Arrollador. Total. Cómo trabajaba, las cosas que decía, una cosa totalmente diferente. Es increíble. Miguel es uno de los que de verdad marcó. Lástima el haber sido tan rápido, pero marcó diferencia. ¿Dolió esa muerte? Mucho, muchísimo. Lo de Miguel para mí es una cosa increíble. Yo, cuando estábamos en eso del Mundial de Arabia Saudita, él estuvo en ese Mundial. Pero yo recuerdo de cómo yo lo escogí, porque yo lo escogí para la selección. Yo fui a ver un partido de la selección Valle contra la selección Risaralda en Pereira. Empezó el partido, era normal, pues estaba bien. Y todo. De pronto se apagó la luz, se fue la luz. Entonces, lógicamente había que esperar a que en ese tiempo no se prendía ahí mismo, ¿no? En ese tiempo había que esperar como 10 o 15 minutos para que volviera la luz. Entonces, cuando volvió la luz, poco a poco, los jugadores empezaban a calentar y los jugadores del Valle empezaron a hacer el rondito, el bobito ahí, y Miguel estaba ahí. Y a mí lo que más me encantó de Miguel fue que a Miguel con la pelota en los y entonces metía zurdeles. Y yo, ¿y este? Pues era un arquero raro en ese momento, pues era el único parecido a René, era Miguel. Y cuando le dije a Juan José, me encantó este arquero, yo no le dije que me encantó por lo que tapó, sino por lo que hizo en el juego bobito, y lo llamamos, pues ahora es lo que es. O sea que independientemente de cualquier cosa, todavía me duele mucho más eso, el que yo en determinado momento pude haber sido una ayuda, un escaloncito más para que él llegara a lo que logró ser. Hoy México, por ejemplo, todavía lo recuerdan con mucho cariño. Sí, claro. Profe, ¿y Neider? Neider con la pelota era demasiado clarito, ya, démenla a mí, y ya uno sabía que con Neider la pelota
el destinatario siempre iba a ser o un pase gol o una jugada que hilvanada bien hecha. No era muy goleador, pero también hacía sus goles, o sea que tenía cosas, pero de esos que tenía en la cabeza un montón de jugadas. Quizá lento físicamente, pero mentalmente rápido para estar llegando técnicamente. Tomar decisiones de esas buenas siempre y técnicamente muy bien dotado, pero muy bien dotado. Bueno, profe, esa selección Colombia de la que me hablaba de Tulón, ¿quién fue su capo escuadra, como dicen en el ciclismo, su jugador de confianza o sus jugadores de confianza? Javier eran ya, ya estaba clarito. En ese momento creo que estaban en América. Sí, aún no había explotado. Pero era de esos ahí, en ese puesto de 5, de 6, pues de volante de recuperación. Era muy bueno, buenísimo. Pero alrededor había, pues la gente, estaba Mahler, estaba Jonier Montaño, recuerdo. Jonier estuvo con nosotros hasta la final. Él tuvo 2 oportunidades. Había un hermano que era el técnico de Manchester United, que lo quiso llevar a Manchester United, pero se adelantaron la gente de Parma. Y yo recuerdo que cuando nosotros quedamos campeones, a mí me llamaron a pedirme permiso para que Jonier fuera a presentar unos exámenes médicos a Parma y que después no lo regresaban. Fue en un vuelo ejecutivo, fue a Parma, lo examinaron y después regresó para que nosotros llegáramos a Colombia todos juntos. Pero ahí fue donde empezó él a mostrarse como lo que es. Profe, el tema del fútbol de hoy y el fútbol de ayer, usted los vivió los dos y hay siempre una discusión, el de ayer fue mejor, el de hoy es mejor. ¿Usted qué piensa al respecto? No, el de hoy es mejor. Yo le pongo retrospectiva. Yo, por ejemplo, cuando yo llegué en el 87, 88, 89, a ese fútbol que nosotros hacíamos, o que nosotros, porque en determinado momento también propusimos algo, era un fútbol que en ese momento era distinto y que proponía cosas distintas y que tuvo muchos críticos. Y yo recuerdo que mucha gente decía, bueno, ¿y por qué tanto toque-toque? ¿Y por qué jugar de oriente a occidente si las porterías están de norte a sur? ¿Por qué eso de la presión? No, es lo de antes. Y de todos modos eso marcó una diferencia y con eso se consiguió algo. Algo no, muchísimo. Tanto es que, por ejemplo, esa situación de que nosotros hablamos de tener la pelota, hoy se habla de fútbol de posesión. Sí. Entonces, nosotros en el 87, 88, practicamos el fútbol de posesión que hoy se practica. Todo ha evolucionado. Yo pienso que con todas esas circunstancias que se dan en la parte física, en el cuidado de los jugadores, en propuestas estratégicas diferentes, todo cambia. Todo es más veloz. La técnica tiene que ser mucho más depurada. Todo es más físico. Entonces ahora los borrachos que antes jugaban no pueden jugar, tienen que cuidarse más. Entonces yo creo que si uno se queda con que el fútbol de antes era el mejor, yo creo que uno pierde. Pierden expectativas y pierden la visión. Y uno no puede hacer eso. Y uno tiene que evolucionar con eso. Tiene que saber y ser consciente de eso. ¿Querés jugar al fútbol? Tienes que cambiar. Yo no puedo ser el entrenador de hace 30, 40 años, cuando empecé, que trabajaba una cosa, a hacer lo mismo ahora. Es más, yo no puedo hacerlo de lo que practiqué con Costa Rica hace 2 o 3 años. Claro. Total cambio. Me parece que esa evolución se ha dado para bien. Después habrán esas situaciones en las cuales uno pues, valorará. Si a mí me preguntan, por ejemplo, quién es mejor, Carlos o James, yo siempre pensaré más con el corazón y más con esa situación porque conocí a Carlos, de cómo él con su carácter nos llevó a conseguir cosas importantes. Entonces yo digo, Carlos, pero de pronto es una visión más desde lo lírico que otra cosa, o más desde la sensación esa de que él consiguió muchas cosas por nosotros. Pero después hay que evaluar un montón de cosas. Y hay que evaluar, por ejemplo, qué clase de jugadores hoy podrían jugar, qué clase de jugadores de los anteriores podrían jugar al nivel de hoy. Y de pronto dice, ¿cuáles? Hay muchos que no. ¿Y cuáles podrían? Juan Herrera lo podría hacer. Sí. Freddy Rincón. Freddy podría jugar en todos los tiempos de todos los tiempos. Claro. Uy, es que la pared. Leo también podría jugar ahora, sin ningún problema. De los delanteros. De los delanteros, a ver quién. Arnoldo, por ejemplo. Arnoldo era una máquina. Arnoldo era un portento, ¿no? Wow. Marcarlo a Arnoldo era una cosa increíble. Pero hay otros que ahí no solamente con eso, sino por ejemplo con la técnica. Hoy la técnica es mucho más depurada.
la velocidad es mucho mayor. En eso hay que tener, de verdad hay que evaluarlo de una manera distinta. Ahora me tocó un tema, James Rodríguez. ¿Qué piensa usted de James Rodríguez, de nuestro James Me Rodríguez? parece que él ha evolucionado mucho respecto a cómo convertirse en un grandísimo jugador, en un grandísimo líder. Y eso es bueno. Creo que una de las cosas que consiguió Colombia últimamente con el nuevo entrenador, con el entrenador, es que ha hecho cosas de eso, de apersonarse de situaciones que yo creo que antes no veía como la que era más importante, el ser líder. Y eso es bueno. Luis Díaz. Jugadorazo. De Luis yo tengo los mejores recuerdos cuando yo lo veía jugar en Junior. Me tocó muy poquito tiempo, pero disfruté mucho a Luis. Yo tengo con él una experiencia que yo un día le hablé y le dije, ¿está aprendiendo inglés? Le dije, yo sí. Entonces él me mira, ¿y por qué? Bueno, No, sí. porque usted ya se va a ir. Un día una charla técnica, yo a veces hago charlas técnicas que no me meten mucho con la parte Con el partido. futbolística, sino que empiezo, hay veces en que empiezo a hablarle a cada uno de ellos como de valorarle lo que es y lo que individualmente tienen y de cómo eso en lo colectivo puede funcionar, ¿no? Entonces yo un día le dije a Luis, usted, si no es el mejor jugador del mundo hoy, va a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Todo el mundo empezó a mirarme y todas las cuestiones. Y seguí hablando de determinadas cosas. Después de la charla se me acerca, o en el camerino, se me acerca Teófilo. Teo me dice, profe, de pronto no lo presionaste mucho. Entonces yo le dije, no, yo creo que ese man es uno de los mejores jugadores del mundo, o lo va a hacer. Bueno, después llega a donde llega. Y en ese sentido no es decir, bueno, es que estoy descubriendo el agua tibia ni nada de esas cuestiones. Es a veces decirlo, porque Y creerlo, ¿no? claro, no, y de pronto a veces ni lo creía. De eso sí me siento orgulloso, de haberlo dicho, de no haber tenido miedo de decirlo, porque eso es lo que a veces tenemos nosotros, que nosotros nos da miedo como decir, hey, nosotros somos muy buenos, hey, nosotros somos los mejores del mundo. Eso es sencillo. O puede ser que la forma de ser nuestra, que es feo, y lo voy a decir, aunque suene feo, pero hay veces nosotros lo que buscamos, a nosotros nos da como mucha envidia de que alguien triunfa, entonces como que deseamos más bien que a alguien le vaya mal, entonces estamos buscando siempre como que lo malo. Hoy yo empiezo a leer alguna noticia por ahí en el que salen de rapidez y la nota nunca habla, la nota es una cosa diferente a lo que es el titular, ¿no? Entonces Luis Díaz jugó bien, pero cualquiera dijo cualquier cosa, entonces 3 puntos suspensivos. Entonces es más el pero y más lo que digan, bueno, que él, no sé, miró feo a alguien o que de pronto por ahí se comió un gol, pero no hacemos lo que hacen los argentinos. Sí. Los argentinos, eso hablan de esos todavía juegan un partido que van perdiendo 6-0 un equipo de cualquiera, pero hay un jugador que quedó campeón en Argentina, el campeón argentino del mundial pasado. Sí. Listo, aunque esté jugando mal. Y eso está bien. Eso. A mí no me choca. Nosotros lo que tenemos es como unos deseos de que alguien que esté por ahí, que sea colombiano, nos vaya mal. Y yo no sé por qué. ¿Y ese Luis Díaz cómo era? El fútbol es más o menos lo mismo que está haciendo ahora. De pronto uno no lo ponía a hacer ahora como ya las obligaciones son mucho mayores en la marca y todas las cuestiones, pero siempre jugando de extremo izquierdo y siempre haciendo eso, lo que hacía. En Cali. No, y con el balón el balón sí se siente bien, es un cariño. Cuando el balón le va llegando a Luis Díaz, como que el balón sonríe. Bueno, me van a tratar bien. Claro. Él trata bien el balón. Muy bien, muy clarito. Todavía tiene más para crecer, mucho más para ¿No ha crecer. llegado al techo? Yo creo que no. Pues está aprendiendo mucho. El adaptarse ahora, por ejemplo, al medio, como se está adaptando al medio alemán, a mí me causa de verdad sorpresa, pero lo siento, una grata sorpresa. Profe, y ahora me habló de un personajazo del fútbol colombiano, Teófilo Gutiérrez. ¿Me lo puede definir en 3 palabras? 3 palabras es muy difícil de resumir a alguien como él. Pues es un muchacho especial. Lo de Teo hay que mirarlo dentro de un liderazgo como distinto. Yo siempre pienso en lo de liderazgos de los jugadores. Una persona de pronto parca, nos dice 2 o 3 cosas, pero cuando las dice claras. Pero dentro de lo que es, y ahí es donde uno dice cómo aprovecho yo un jugador y cómo aprovecho yo el liderazgo de un jugador. Porque son diferentes los liderazgos. Y Teo, el liderazgo que tiene es el liderazgo en la pelota, con el balón y con el movimiento que él hace solo a veces.
Él a veces hace movimientos sin balón, o a veces hace movimientos con balón, que uno dice, ¿y este de dónde sacó eso? ¿Cómo lo pensó? Lo tiene claro, hay un montón de movimientos. Entonces, el liderazgo desde la eficiencia, desde la eficacia, desde el bien logrado un gesto. Teo. ¿Y a punta de técnica, profe? Punta de técnica, ¿no? Y a punta de una visión. Tiene una visión. Yo creo que tiene ojos por todas partes. Sargos. Tiene ojos por todas partes. Él ya sabe dónde está cada uno de los jugadores, está totalmente claro. O sea que él ya sabe de verdad. Pues, lo que dicen del fútbol moderno es eso, que no. Y el futbolista bueno es el que sabe qué hacer antes de que llegue el balón, ya sabe qué va a hacer. Teo hace mucho tiempo sabe eso. Hace mucho tiempo sabía cómo hacer cosas de esas. Bueno, esa clase de liderazgo es importante tenerla. Y se la cree, ¿no? Eso no. se la cree total, eso no. No, es el mejor. Eso es bueno, eso es bueno. Y hay veces que eso genera ciertas, pues lógicamente, polémicas por eso. Hay veces en que uno se la crea tanto también es malo. Es lo que pasa, por ejemplo, con John Hadertula. Esa es otra situación en la cual yo pienso que ese muchacho, yo lo tendría en un equipo siempre. Buscaría de alguna manera arreglarle si alguna situación habrá que arreglarle y manejarlo, pero desperdiciar o decir, bueno, este muchacho no, ya de una vez por todas saquémoslo y ya hagámosle la cruz, absolutamente no. Y un 9 eso, ¿no? Es que es que es un jugador moderno, que te puede jugar de 9, que es fuerte en el cabezazo, pero con la pelota se junta bien. Yo creo que es un jugador que, si nosotros estamos pensando en que no teníamos 9, bueno, ahora ya salió Suárez, Pues ya. está lo de Córdoba, que a mí me encanta Córdoba. Pero ya están en los 30. Córdoba tiene 30. También, claro. O sea, para el futuro, pensando en una transición posterior al Mundial, Durán, Yo a Durán ¿qué no. papel lo ocuparía ahí? A mí me parece que era un jugador importante. Lógicamente que si hay un grado de toxicidad en él tan grande que no le ayuda al equipo, pues lógicamente habrá que evaluarlo. Pero yo creo que si uno tiene 21 años, todavía hay que buscar la manera de mejorarle si alguna situación de esas tiene. ¿El Nacional de hoy, profe? Yo, dentro de lo que yo veo de Nacional, hay más situaciones como de dudas, más para adelante, como que en determinado momento como que se están preguntando cosas que en determinado momento, como por ejemplo con Juárez no tenían. Juárez como que eran más desabrochados, más sueltos, más tranquilos. Y en ese sentido Nacional de hoy como que no se dio eso, como que estaban como muy aprensivos, como ¿Presionados? pero no sé por qué, porque al final casi que son los mismos jugadores, los que estaban sueltos con Juárez. Y entonces uno se pregunta, bueno, la razón de ser de eso, pues lógicamente ni modo de entenderlo, pero es más una situación a nivel interno que creo que puede mejorar. ¿Por qué? Porque son los mismos jugadores. Creo que el único que salió fue el lateral izquierdo. Sí, Álvaro Angulo. Álvaro Angulo, pero después creo que están más o menos los mismos. O sea que creo que un poco es eso lo que podría pensarse de este Nacional de hoy. Me ha traído a varios temas que son importantes y no lo podemos desaprovechar. Marino Inestrosa. Ese es otro jugador que me encanta. Y ese es otro jugador desabrochado. Rebelde sin causa. O con causa, porque es que ahí es donde está la cosa. Es que nosotros tuvimos jugadores esos rebeldes sin causa. Yo recuerdo, por ejemplo, al René de Nacional. Era alguien complicado, difícil, pero que al final nosotros sabíamos que lo necesitábamos y que él nos salvaba en la cancha. Teníamos a Faustino. Fausto no era ninguna pera el dulce. Fausto tenía su swing. Y Albeiro. Y Albeiro Zuriaga. Ricardo Pérez, por ejemplo, también. En otro puesto, pero también, pero en la cancha era increíble. Y es el mismo caso de, por ejemplo, lo de Durán o lo de cualquiera de estos muchachos que de pronto hoy los pueden catalogar como díscolos. Y en el caso de Inestrosa es eso. No sé si, yo pues no lo conozco en el sentido estricto del cuidado personal, me imagino que se cuida mucho más ahora, pero el hecho de decir, mirarlo medio extraño, medio raro, porque dice 2 o 3 palabras que para nosotros los colombianos son salidas de tono. Soy el mejor. Porque no se puede decir eso. No, pobrecito usted es un pobrecito, entonces ¿qué hace como pobrecito? A mí hay gente que me quiere mucho que me dice, que me hables tanto respecto a que vos eras mal jugador. Sí. Y es que yo no digo que yo era buen jugador porque no era buen jugador, porque yo con mis condiciones que eran poquitas, llegué a ser hasta campeón de Copa Libertadores de América, con un grupo grandísimo de jugadores. Entonces yo me
Yo empecé a crecer y a crecer y a crecer. De pronto llegué hasta un punto donde no podía crecer más, pero llegué a ser campeón de Copa Libertadores y jugar fútbol profesional, aún con mis limitaciones. Pero siempre me la creí. Pero la gran mayoría de la gente, de nosotros, siempre estamos pensando en cómo cortarle a alguien, porque dice cualquier cosa medio salida de tono. Increíble. ¿Cómo dos ídolos referentes de Nacional llegan a Millonarios? El equipo en ese momento tampoco era que tuviera como mucha, así como solidez, pero lógicamente había un ambiente que no era el mejor. O sea que, Mucha contra el profe Maturana, ¿sí? sí, sí. Y a mí me parece que eso es medio, no debería ser así tampoco. Pues uno llega a un lugar y sobre todo ahora, por ejemplo, ya después de estar en tantas partes, ya uno como que no es de nadie. Yo, por ejemplo, tengo que agradecimientos grandes con un montón de equipos. Equidad, por ejemplo, me dio una posibilidad de crecer mucho. Lo Nacional o Pereira. Y en unas me fue muy bien, en otras me fue muy mal. Y en todo queda uno como la sensación, y primero mía, de agradecimiento, porque en ese sentido lo hice. En las selecciones que estuve, yo, Costa Rica, Honduras, la selección de Ecuador. Yo no tengo, por ejemplo, cuando a mí me llame alguien de Costa Rica, me llame alguien de Honduras, y si van a jugar un partido entre ellos dos, y me digan, ¿usted por quién va? Yo no puedo hacer, de pronto hago fuerza por Reinaldo, si es ahorita por ejemplo, técnico de Honduras, sí. Pero de resto como que no hay una sensación esa de ser hincha de nadie, uno pierde hasta la sensibilidad. Profe, ¿el mejor mundial con Ecuador, con Honduras o con Costa Rica, el que más le quedó? Con Ecuador. Se llegó a un punto alto, que hoy todavía Ecuador no lo ha logrado más. Yo espero que lo haga pronto, pues llegar a un cuarto partido. Fue mi primera selección, un montón de cosas muy bonitas allí. Pues Honduras y Costa Rica sí fue muy bueno y fue de estar saliendo a veces de la nada, porque fue de la lucha, pelea constante. Pero los mundiales en sí no fueron buenos, no fueron. Se perdieron los 3 partidos. Bueno, con Costa Rica ganamos 1 contra Japón, pero se perdió 8-0 o 7-0 con Alemania. Entonces, como que queda una sensación de que algo faltó ahí, algo faltó. Increíble, ¿no? Uno en un mundial y que sienta como esos vacíos, esas zonas grises por lo que pasa con los resultados, ¿no? A mí me criticaban mucho en Ecuador, cuando los goles que hacían los ecuatorianos yo no celebraba, sino como que los veía todos y yo no. Pues primero no sabían el miedo que tenía, y después lo otro, como que uno hay veces también uno debe celebrar más las cosas. Yo lo veía como muy lógico. Bueno, si hay un gol a favor mío es porque las cosas se hicieron bien, porque trabajé bien, entonces es lógico. Y si hay un gol en contra mío es porque hicimos las cosas mal, yo no trabajé bien, los jugadores hicieron eso, es lógico. Entonces, a veces demasiada lógica en el fútbol no. En ese sentido, yo como que no soy tan efusivo, no soy tan efusivo, y debería serlo. Claro. Esos momentos uno los tiene que disfrutar, y más, un mundial. Con Bielsa, pues yo afortunadamente tuve muchos reconocimientos de muchos entrenadores que yo pensaba que no me conocían. Pero yo con Bielsa tuve una muy bonita. Cuando clasificamos al mundial de Alemania, yo le hablé al presidente y yo le dije, yo quiero que usted me ayude en algo, le dije a él. Me dice, ¿qué? Yo quiero jugar un mundial antes del mundial. Entonces me dice, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Y yo, no, es esto. Yo quiero saber las experiencias que hayan tenido algunos entrenadores que hayan estado en un mundial. De hablar con ellos. Usted me acolita. Claro, hágale. Entonces yo hice un trabajito, le dije, yo quiero esto, esto y esto. Y uno de esos trabajos, pues, a hablar con algunos técnicos, por ejemplo, ya había con Pacho, con Hernán Gómez, con gente que ya tenía, pues era mucho más fácil hablar con ellos, pero por ejemplo, armé un periplo por Argentina para hablar con todos los técnicos que hayan estado en un mundial. Entonces hablé con Basile, hablé con Menotti, hablé con Pasarela, hablé con Bilardo, con los 2 asistentes técnicos de Bielsa, pero con Bielsa no pude hablar. Los muchachos me decían Bonini y el preparador, no me acuerdo en este momento, y Vivas. Me decían, profe, después de las Olimpiadas, él había renunciado a la selección argentina. Entonces le dijeron, ellos me decían, está podrido con el fútbol, no quiere nada. Él está por una estancia en Rosario y no quiere salir de allá, no quiere nada del fútbol. No, yo quiero hablar con él, No, en serio, no. Pasó el tiempo, a mí me invitaron un día a Pachuca
a un congreso mundial que hacían allá. A la universidad. La universidad, estuvimos allá en ese congreso. Ahí en ese congreso me encontré nuevamente con Bonini y con Cuevas y yo les dije, no, yo quiero hablar con él, denme el número y toda cosa. No, profe, no, es verdad que está. Bueno, regresé a Ecuador, estaba en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de pronto me suena el teléfono, el celular. En esa época uno no tenía forma de saber quién lo estaba llamando. Entonces yo contesto y cuando contesto, entonces, aló, profesor Suárez, sí. Habla con Marcelo Bielsa, yo soy entrenador de fútbol, entrené a la selección argentina, entonces va empezando a contar como la hoja de vida de él, y yo, profe, yo sé quién es usted, por favor, yo estaba, ya, por fin, hablando, yo sé que usted me está buscando a mí y todas estas cuestiones, pero la verdad es que estoy podrido con el fútbol, no quiero, pero en el momento que vuelva, yo quiero que conversemos, yo quiero que hablemos, no hay ningún problema, me gusta mucho su equipo, empezó a hablar más o menos del equipo y yo cuando de pronto ¡pa!, se corta la comunicación. Y yo me quedo con el teléfono así, yo sin poder devolverle la llamada y que me llame, que me llame. Bueno, hasta el día de hoy no me ha llamado, pero fue bonito. Claro. Aparte es una persona humilde. Yo de las experiencias, para mí más importantes es de la humildad de la gente. Con Gabriel Ochoa yo tuve también otra hermosísima. El profe Gabriel. Con Gabriel Ochoa fue espectacular. En la época esa del 88, cuando después de yo llegar del Sudamericano Juvenil, yo ya estaba pensando, bueno, si voy a ser como técnico próximamente, yo tengo que preguntarle a alguien cosas y todo eso. Entonces yo fui a un partido en noviembre a Cali, Nacional América. El partido quedó 1-1, creo. Ese día se me dio la ventolera, se me quitó la timidez que tengo en el book, que es normal, y me fui para el camerino del América. Resulta que llego allá y toco la puerta del camerino, me abre el portero, me mira todo raro, como diciéndome, hey, este no es tu camerino, váyase para el otro lado. Entonces me pregunta, ¿qué necesita? Me dice, no, yo quiero hablar con el doctor Ochoa, le dije al hombre. El hombre me mira todo raro, me mira horrible. El hombre entra. A los 2 o 3 minutos sale González Aquino, Gerardo. Gerardo en ese momento era el asistente. Un volante paraguayo. Pero ya creo que ya había retirado, ¿verdad? Sí. Entonces se me acerca y me dice, ¿y qué pasa? No, lo que pasa es que yo quiero hablar de fútbol con Gabriel Ochoa, entonces quería como preguntarle cosas. ¿Me puedo hablar con él? Entonces él me mira, se sonríe y me dice, no, él está muy ocupado ahora, entonces no. Yo me voy con el rabo entre las patas, pensando, diablos, ¿yo cómo hice esto? Qué pena, qué vergüenza. ¿Yo por qué hice eso? Me fui pegando en latigazos. Bueno, nos fuimos para el hotel, cenamos. Cuando yo me fui para la habitación, me suena el teléfono de mi habitación, yo contesto, de Fernando Suárez, sí. Mira, es que alguien lo está buscando. No, ¿quién? Gabriel Ochoa Uribe. Me puse de todos los colores, empecé a tragar saliva. Entonces lo primero que hice, no, ya voy. Lo primero que hice después de eso fue, fui a tocarle la puerta a Maturana, a la habitación de Maturana. Entonces él me abre la puerta, me mira, me ve todo asustado. ¿Qué pasó? Me dijo, no, pero le conté la historia porque no la sabía. No, lo que pasa es que yo hice esto y está ese señor abajo y yo no bajo. Yo estoy con usted, de resto yo no bajo. Yo me quedo aquí. Él se ríe, se viste y se va. Y bueno, ahí me saludo y todas esas cuestiones. Y él como que espera que yo le diga alguna cosa. Yo le pregunto cualquier cosa y después empiezan a hablar Gabriel Ochoa, Maturana y yo. De pronto me miraban así como que... Y yo decía cualquier tontería, pero yo lo único que quería era escucharlos. Pero dentro de todas las cosas, lo que más a mí me impactó después, fue ese señor. Había ganado todo. No había nadie mejor que él como entrenador. Pacho apenas estaba empezando. Sí. Y ¿cómo diablos él? Bueno, averigua, ¿y quién vino? Y entonces Gerardo le cuenta, venga, vamos, ¿dónde están? Y venga, vamos y hablemos con él. Esas cosas son más importantes que cualquiera para mí. La enseñanza mayor de cualquier entrenador. Pero finalmente habló ahí. Sí, no, yo sí hablé con él y todas las cuestiones bien, pero básicamente el aprendizaje fue lo que ellos hablaban. Claro.
lo que decían de fútbol era una cuestión, era ya una clase de esas de maestría total, o sea que aprendí mucho en eso. Claro, profe, para ya ir cerrando, ¿qué es lo mejor que se ha dicho de Luis Fernando Suárez? Que se haya hecho. Creo que lo que más recuerdo con afecto y con cariño es lo de Ecuador cuando llegamos de ese mundial. Muy bonito. De pronto me la creí tanto que después no cabía en la ropa y eso también, hay veces tiene ¿Usted su se ha parte mal. agrandado, profe? Usted es un No, tipazo, pero hay veces en que sí me la creí yo. Hay veces en que también es cierto lo que uno... da mucho. No, pues es que cuando a uno le suena la flauta a veces sin querer queriendo, lo de, por ejemplo, me da lo de Tulón y me da lo de Colombia en el Nacional, perdón, en el 99. Entonces yo cuando fui campeón en ese 99, yo digo, wow, así ya sabes todo. Entonces así me fue en el 99 con Nacional, en el 2000 con Nacional. A los 2 o 3 meses me echaron de Nacional. Y después me fue para el Cali y me armaron el Super Depor. Y a los 3 o 4 meses también me echaron del Super Depor, en el 2001. Y después estuve 1 año y medio sin trabajar. Y entonces ahí, yo cuando empecé ese tiempo sin trabajar, le echaba la culpa a todo el mundo. Decía, no, es que aquel tiene la culpa, es que aquel. Y hubo un día, después, como a los 9 meses de nada, decía, hey, espérate, es que le está echando la culpa a todo el mundo y nunca te has mirado. Entonces ahí me puse a pensar, hey, ¿cuál es tu responsabilidad? Y me di cuenta de que la responsabilidad era totalmente mía, de que era mía nomás. Y en ese sentido uno como que dice, bueno, aprender. Pero a uno sí le queda por ahí egos. Cuando llegué al Mundial del 2006, yo era el único colombiano, junto con Armando Osma y con Osvaldo García. Estábamos representando a Colombia. No había nadie más. Entonces yo también me la creí. Hemos hablado de muchas personas que ya no están y que fueron cercanas a usted. Todos esos hechos luctuosos, ¿le ha dolido alguno más profundo? Cada cual en su momento me dolió mucho y lloré. Lo de Andrés lo lloré Andrés. mucho. Lo de Miguel lo lloré. Lo de Armando, pues ha sido lo último, casi lo último. Estaba lo de Pedro. Cuando John Bonner se va para Equidad, Armando me llama. Yo estoy listo. Él estaba en Ecuador en ese momento. Y yo sabía en un momento dado que pues él no estaba pasando por buenos momentos. Él es demasiado enérgico y todas estas cuestiones, pero a él preocupaba mucho el bienestar sobre todo de la familia. Y yo le dije, déjame ver cómo estamos y te llamo. Yo no sé hasta qué punto yo me demoré mucho en tomar una decisión. Me pusieron un muchacho, un asistente técnico, Checho García, ahí en el Pereira, pero yo no había tomado decisiones y yo quería llevar a Armando, pero lo dilaté, le dilaté tanto, él esperándome una respuesta, que la única respuesta que después recibí yo, o la única situación que yo recibí después fue que alguien me llamó, ¿es verdad que se murió Armando Osma? Yo, no puede ser. Me sentí culpable de hasta de su muerte. En ese momento me sentí, es culpa mía, dije yo. Por dentro me sentí como si fuera culpa mía por no haber tomado una decisión. Puede que al final, bueno, lo hubiera llamado y, bueno, ya es una cuestión natural que el corazón le hubiera dicho que no. Pero puede que también el ambiente distinto lo haya puesto diferente y de cuando estuviera vivo. Entonces, cuando pasó eso, ¡waf!, me pegó durísimo y entonces empecé a recordar cosas con Armando que fueron muy valiosos. Pero fue más el dolor por eso, porque como Que estuvieron cerca de en un trabajar. momento me sentí responsable de su muerte. Claro. Profe, ¿alguna cosa que le haya quedado por decir en esta extensa charla? Ante al revés, creo que me sobrepasé. Gracias por la invitación. Profe, muchas gracias. Muy bien, usted. Gracias. Muchas gracias.